Bienvenidos, yo soy Ramiro López Miná, analista de Bull Market Asset Management, y vamos a estar haciendo el curso de fondos comunes de inversión, donde vamos a ver un poco sobre su funcionamiento, cómo se componen y cómo analizarlos. Para empezar tenemos que entender que hay dos formas de invertir, una manera directa y una manera indirecta. En la manera directa somos nosotros quienes tomamos todas las decisiones, vamos a elegir los activos que vamos a comprar, ya sean bonos, acciones, futuros, la forma en que lo vamos a analizar, el plazo en que lo vamos a tener, el porcentaje de nuestra cartera. Vamos a decidir todo. Después hay otra forma de invertir que es una manera indirecta, en la que delegamos la administración de nuestro dinero a un profesional. Una de las formas de invertir indirectamente es a través de fondos comunes de inversión. ¿Y qué es un fondo común de inversión? Un fondo común de inversión es un patrimonio, es decir, una cantidad de dinero que está conformada por el aporte de distintos inversores que tienen los mismos objetivos de rentabilidad y de riesgo, y que delegan la administración de este dinero, de este patrimonio, a un equipo de profesionales. Antes de ver el funcionamiento de los fondos, tenemos que entender cómo funciona el universo de los fondos comunes de inversión. Primero tenemos a la reguladora, en nuestro caso la CNV, la Comisión Nacional de Valores, que es quien da un marco regulatorio, va a definir límites y va a estandarizar las formas en las que funcionan los fondos. Luego está la administradora. Estos van a llevar la gerencia del dinero. Es decir, estos son el equipo de profesionales que van a administrar el dinero del fondo. Y luego tenemos la depositaria. Estos últimos van a ser quienes custodian los títulos y se van a encargar de las cosas como suscripciones, rescates y pequeñas cositas del día a día de los fondos. Ahora que ya sabemos cómo se compone el universo de los fondos comunes, vamos a adentrarnos en su funcionamiento. Primero tenemos que entender qué es una cuota parte. La cuota parte es la unidad de medida del fondo. Básicamente va a representar cuánto tenemos dentro del fondo. Lo podemos pensar como una acción. Tenemos 1, 2, 3 acciones, como podemos tener 1, 2, 3 cuotapartes. Y de esta cuotaparte, que en definitiva es una cantidad, va a surgir el precio del fondo, que surge básicamente es el patrimonio neto sobre la cantidad de cuotapartes en circulación. Como vimos, podemos comparar una cuotaparte con una acción y podemos hacer lo mismo con el precio. Como ustedes saben, el precio de una acción varía mucho minuto a minuto porque cotiza. El fondo común de inversión también cotiza, pero su precio se determina al final del día. Es decir, que al cierre del día vamos a tener el precio del fondo. Y es con este precio con el que se van a hacer las suscripciones y rescates. Ahí también podemos hacer una comparación con las acciones. Las acciones se compran y se venden. Bueno, los fondos se suscriben y se rescatan. Como les dije, las compras y ventas de los fondos se denominan suscripciones y rescate, pero no es exactamente lo mismo que una compra y una venta. La suscripción se realiza al final del día con el precio del cierre del día. Por esto que les dije que los fondos no cotizan, no son tan dinámicos, y por esto las suscripciones y los rescates no son lo mismo que las compras y las ventas. Y además tienen plazos de liquidación que vamos a estar viendo ahora en un minuto. Y lo mismo sucede con el rescate. Cuando ustedes rescatan un fondo, es decir, cuando lo venden, lo hacen al final del precio del cierre del día. Como les dije, los fondos no son tan dinámicos. Esto se debe en parte a los plazos de liquidación. Y que son estos plazos, son básicamente los días hábiles que transcurren de los que realizamos operaciones de compra y de venta o de suscripción y rescate para los fondos. Los plazos más comunes son contado inmediato, 24 horas y 48 horas. Ahora vamos con un ejemplo para un fondo 48 horas. Si nosotros realizamos una suscripción el día lunes, vamos a estar viendo acreditado el fondo en nuestra cartera el día miércoles. Y si, por ejemplo, realizamos un rescate el día viernes, vamos a tener nuestro dinero el día martes. Esto se debe porque el fin de semana no es un día hábil. Lo mismo ocurre con los feriados. Ahora que sabemos qué son los fondos y cómo se componen, vamos a entender más sobre los tipos que hay. Primero tenemos que entender básicamente que hay dos fondos, los abiertos y los cerrados. Los primeros, los abiertos, se destacan porque el número de cuotapartes es ilimitado. En todo momento se puede suscribir y rescatar sin ningún tipo de problema. Y esto se debe a que estos fondos, los abiertos, invierten en activos que son muy líquidos, como por ejemplo acciones, bonos, letras, monedas, este tipo de cosas. Y no tienen fecha de vencimiento, a diferencia de los fondos cerrados. Estos últimos, el número de cuotapartes es limitado, es decir, que nosotros para entrar o salir del fondo necesitamos alguien que esté dispuesto a comprar o vender estas cuotapartes. Y esto se debe a que generalmente invierten en activos mucho más ilíquidos, como por ejemplo inmuebles. Ahora que vimos los tipos básicos de fondos, los abiertos y los cerrados, tenemos que entender que también hay distintos fondos en función de la composición de la cartera. Básicamente hay 4. Primero tenemos las money market. Estos últimos, el perfil es muy conservador. Son de inversiones de corto plazo, la rentabilidad es muy similar al plazo fijo y generalmente estos fondos se componen por plazos fijos, cauciones, valores de muy corto plazo. Y a su vez el plazo de liquidación suele ser de 24 horas. La gran ventaja que tienen estos fondos es que nos dan liquidez y seguridad, porque como dije es como un plazo fijo, pero que se puede rescatar al día siguiente.
También existen los fondos que son de renta fija. Estos el perfil es más conservador. Son un poco menos conservadores que los money market debido a que tienen un mayor riesgo. Estos invierten justamente en renta fija, es decir, bonos. Y como sabemos, estos cotizan, su precio fluctúa día a día, lo que hace que el precio de la cuota parte sea mucho más volátil, que justamente tenga un mayor riesgo. Y el horizonte de inversión es más de mediano y largo plazo. Y su rentabilidad esperada es superior a la del money market y la de plazo fijo. Ahora vamos a ver los fondos de renta variable. Estos últimos, el perfil es agresivo. Esto se debe a que están compuestos por acciones, que como sabemos, su precio es altamente volátil, cotiza día a día, puede subir y bajar mucho el mismo día, y lo mismo ocurre con estos fondos. Su horizonte de inversión es largo plazo, y la rentabilidad esperada es mayor a los plazos fijos, los fondos money market y los renta fija, pero esto se debe a que tiene un mayor riesgo implícito que estos últimos tres. El último tipo son los fondos mixtos. En esto el perfil de riesgo va a depender, porque justamente van a estar compuestos por activos que van a ser de renta fija, de renta variable, vamos a tener cosas de money market. Vamos a un ejemplo, por ejemplo, si tenemos un fondo que sea 80% de renta variable y un 20% de renta fija, va a ser mucho más riesgoso que un fondo que tenga 80% de renta fija y solo 20% renta variable. Para resumir, el tipo de fondo se relaciona con el perfil de riesgo. Como les dije, un fondo money market es muy conservador, un fondo renta fija es conservador, un fondo renta variable es agresivo. Es importante entender esto para justamente invertir sin miedo y con seguridad. Además de los tipos de fondos, también podemos invertir en fondos que sean en pesos y en dólares. Y como yo dije, si bien hay distintas composiciones, renta fija, renta variable, money market, los fondos siempre tienen un objetivo, que lo podemos conocer como benchmark. Básicamente es un punto de referencia. Esto nos va a permitir hacer comparaciones y justamente le da un objetivo de rentabilidad al fondo. Por ejemplo, puede ser fondos que inviertan en activos SER, es decir, que ajusten por inflación, dólar link, es decir, dólar oficial, en el Merval, plazo fijo. El objetivo del fondo va a ser la rentabilidad que va a buscar el fondo. Si nosotros invertimos en fondos que sean inflación, vamos a tener una rentabilidad esperada parecida a la inflación. Y otro ejemplo pueden ser los fondos dólar link. Estos últimos sí al dólar oficial, que nos permiten protegernos, por ejemplo, ante una devaluación del tipo de cambio oficial. Todo esto que vimos anteriormente sobre el tipo de fondo, el benchmark, dónde va a invertir, en qué va a invertir, lo vamos a ver resumido en el prospecto del fondo común de inversión. Acá justamente vamos a tener el objetivo, los límites que va a tener el fondo, si va a poder invertir en futuros, en opciones, la moneda, los honorarios, las comisiones. Toda esta información que anteriormente dijimos está condensada en el prospecto del fondo. Y ahí ya también vamos a ver la inversión mínima. Antes de avanzar y conocer las ventajas de los fondos, tenemos que entender que hay distintas clases. Tradicionalmente, un clase A es para personas físicas y un clase B para personas jurídicas, pero esto puede variar y toda esta información va a estar en el prospecto. Ahora que ya vimos qué es un fondo, cómo funcionan, cuáles son sus objetivos, ¿por qué querríamos invertir en ellos? Primero, si nosotros somos inversores inexpertos, vamos a estar delegando el dinero a un profesional. Es decir, que vamos a poder estar invirtiendo como un profesional sin serlo, porque este equipo de personas se va a encargar de todo, de elegir los activos, analizarlos y así armar una cartera diversificada. Y nosotros vamos a poder estar comprando esta cartera diversificada por un monto muy pequeño de dinero. Y además son simples, no requiere que nosotros hagamos ningún tipo de operaciones, ni de compras, ni de ventas. Solamente la suscripción y el rescate. Y como vimos, el rescate es muy simple y vamos a poder tener nuestro dinero cuando nosotros querramos en función de los plazos de liquidación. Para finalizar, ¿se acuerdan que yo había dicho que había dos formas de invertir, de manera directa e indirecta? Bueno, no es tan así. Nosotros podemos pensar los fondos como un complemento a nuestra cartera. Por ejemplo, si nosotros invertimos en acciones y queremos invertir en obligaciones negociables, pero no sabemos del tema, nos da un poco de miedo, podemos elegir un fondo común de inversión que invierta en este sector y nosotros elegir el resto. Es decir, al fondo como un complemento a nuestra cartera y no como solamente tener fondos. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el curso de fondos comunes de inversión y los invito a seguir aprendiendo con todo el contenido que tenemos en Bull Training.